En todo a pulmón y queremos hablar de María Isabel Pilco, boliviana, paceña, madre de una beba de 2 años, una mujer que se convierte en emblema porque soportó violencia de todo tipo. Quiero que haga justicia, señores, quiero que haga justicia. Ahora vas a ver, pues, ahora te voy a matar a vos, primero a tu hermano te voy a matar, ahora a vos, le ha dicho a mi hija, a mi otra hija. Hagan justicia, por favor, señor. Se ha establecido que la señora tiene muchas lesiones en el cuerpo, ¿no? Múltiples lesiones, hematomas. De los golpes que ella le había hecho, por eso ya había sangrado de la boca, como de la nariz, de la boca, el último de la oreja, parece que le ha debido patear de los cráneos más, por eso ha sido hemorragia interna. Esta señora había sido sujeto de violencia física en varias oportunidades por parte de su pareja, ¿no? Entonces, ¿qué sería la causa de la muerte? Justicia para David Vizcarra, su concubino de mi hija, 30 años de cárcel. Silencio, si tu marido te pega, ¿por qué no le pertenece? Es un hecho de feminicidio que se habría suscitado a consecuencia de unas agresiones físicas que le habría propinado el conviviente de una persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este caso? Fue el primer ataque de violencia que padeció esta mujer. La interrogante parte para el coronel Dain Franklin Llanos, director de la FELCB en La Paz, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, bienvenido, comandante. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Fue el primer ataque de violencia que soportó María Isabel? Bueno, este caso asume conocimiento la Fuerza Especial Lucha contra la Violencia. Eso como uno de los casos que tenemos comunes, ¿no? Un caso para nosotros importante porque tenemos que investigar las circunstancias, los hechos que habrían ocurrido. Estamos en una etapa preliminar todavía de investigación, pese que ya tenemos aprendido al presunto autor. Tenemos ya, esta mañana hemos realizado se ha realizado el médico forense la autopsia legal, donde ha establecido la causa de la muerte producto de este examen médico, pero son también algunos documentos que todavía nos faltan investigar para establecer claramente todas las circunstancias, los hechos, partícipes, coautores, autores, etcétera, para poder establecer claramente qué es lo que ha ocurrido y de modo que tenga todos los documentos el juez para poder sancionar a quien corresponda. Es usted muy riguroso en su procedimiento, le agradecemos, director. Queremos tomar contacto con Sucre, allí se encuentra la diputada del MAS, Marianela Paco, a quien quiero preguntarle si acaso el caso de María Isabel Pilco es el único en el país. ¿Cómo estás, María René? Buenas noches a toda la teleaudiencia de Cadena A. Hemos escuchado la información con mucha indignación, con mucho dolor, y yo creo que a diario este dolor y esta indignación suma. Y la pregunta, María René, es ¿por qué ese empeño de querer vivir tan mal, tan miserablemente, golpeándose, peleándose, odiándose, insultándose, cuando la vida podría ser mucho mejor, mucho más tranquila, amorosa, afectuosa, compartiendo responsabilidades, educando a nuestras guaguas? De verdad, yo creo que esa pregunta debería calar en cada una y uno de nosotros y reflexionar. No es posible seguir llevando una vida miserable, sea por parte de los hombres que arremeten contra las mujeres o por parte de mujeres también que arremeten contra hombres. Hoy día recibía, María René, un dato muy preocupante. De cada 10 mujeres, 7 sufren violencia, y ahora de cada 10 hombres, 3 hombres sufren violencia. Esa está siendo una proporción de visibilización de pronto en esta etapa inicial de la situación de violencia que vive nuestra sociedad. Pero
pero la preocupación debe llamarnos a esa profunda reflexión y a una disposición de cambio de vida. El Estado, a partir de la Constitución, nos obliga a ello y nos obligaremos nosotros a ello. Las sanciones que podamos poner, por muy drásticas que sean, yo creo que no nos devuelven una vida. Toda vida es sagrada, María René, y en ese sentido hay que llamar a la reflexión y seguir trabajando con mayor empeño, reflexionando en lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad?, para transmitir nuevos valores, para recuperar valores en otros casos y cambiar este tipo de sociedad que en definitiva no dice muy bien de las personas que habitamos nuestro territorio boliviano. Está con nosotros. Y esa preocupación a mí me llama a seguir trabajando, María René. No, sabemos de esa vocación y por eso esta invitación para que hablemos del caso Pilco, que viene a ser uno entre cuantos en lo que va del 2014. En esta gestión, hasta la fecha, tenemos 11 casos de feminicidio. En La Paz. En la ciudad de La Paz. ¿A nivel nacional? Bueno, a nivel nacional tendría que dar la información a la directora nacional. Tenemos en la ciudad de La Paz, como director departamental La Paz, tenemos 7.532 denuncias a la fecha. De esos, los sobresalientes son 11 feminicidios. En este fin de semana 2, porque teníamos 9. Y los demás, un 90% son casos de violencia física. ¿Por qué somos tan tolerantes con la violencia? Está con nosotros el psiquiatra doctor Paulo Romero. Muy buenas noches, doctor. ¿Somos una sociedad violenta? ¿Somos una sociedad permisiva con la violencia? En primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación. El problema de la violencia doméstica, la violencia de género, no es un problema boliviano, es un problema a nivel mundial. Sí. Sin duda, y está en base pues, a ciertas características como sociedad que tenemos, ¿no? En realidad, a nivel mundial pues se le da al varón cierto estatus por sobre las mujeres, cierto poder por sobre las mujeres. Ese es un factor. Otro factor es que muchas veces la violencia es vista como una forma de resolver los conflictos. Si tenemos eso, varón que domina, controla a la mujer, más violencia como método de resolución de conflictos, tenemos la parte inicial de una compleja cadena de eventos en las cuales pues vamos viendo cómo la mujer va aprendiendo a tolerar el maltrato, a aguantar, a sufrirlo, quedarse callada. Y pues en extremos es el feminicidio, la muestra más palpable de cómo una mujer se deja someter, dominar, controlar, abusar, hasta el punto de que finalmente pierde su autoestima por completo y no pide ayuda, simplemente tolera el maltrato y mueren. Diputada Paco, en portales de lucha en contra de la violencia en el internet encontramos que hay que estar alertas a señales de violencia que se presentan, por ejemplo, en el noviazgo. Señales donde tú ves que tu pareja es controladora, tú ves que tu pareja, por ejemplo, va a decirte cómo vestir, si pintarte o no, qué música escuchar, qué música o qué libros leer, qué películas puedes ver. Te dicen, estate alerta porque de pronto este novio puede convertirse en un cónyuge, en un conviviente que va a querer tomar tu vida. Que las rosas con las que se te seduce no sean las rosas que vayan a dar a tu tumba, siendo dramáticos. El tema de la percepción que tenemos las mujeres frente a este trato violento descrito por el doctor. Bueno, es parte de esa sociedad que hemos heredado, una sociedad patriarcal, donde reconocemos el ejercicio del poder y en este caso con violencia hacia las mujeres y en cualquier otro escenario. Hemos visto también reacciones de mujeres que salen de la violencia o aquellas que confunden con el ejercicio de sus derechos con un ejercicio de poder igualito que hacen los hombres. Es una distorsión ahí de lo que debe ser una relación de igualdad, una relación de afectividad entre las personas y responde, como te decía, a esa estructura de sociedad que hemos heredado que es patriarcal, donde alguien tiene que dominar cuando la lógica debería de ser compartir y ese compartir significa poder vivir bien en todas las dimensiones y es una tarea pendiente en el Estado el poder ir despatriarcalizando ese tipo de pensamiento. ¿Qué ha pasado? Empezando, ¿por qué? Por quererse a sí mismos, reconocernos tal cual
cual somos, hombres y mujeres, para que en esa medida podamos respetarnos, hacernos respetar, respetar a los demás y tener una mejor vida, por un lado. Y por el otro lado, ya en el ámbito psicológico, el ir identificando estas conductas de dominación que van mostrando ya desde la etapa del enamoramiento. ¿Qué ha pasado, si la primera fue un empujoncito, diputada? La próxima va a ser un golpecito y después ya ha de ser más fuerte. Entonces, cuando ocurre ese tipo de conductas, lo que hay que hacer es terminar la relación, pero hay muchas personas que se aferran. Y la otra preocupación que queda en este caso, diputada, perdón que interrumpa, en este caso vemos que la violencia ha sido de larga data, el ejercicio violento, en el caso Pilco estoy hablando. Sabemos que se ha presentado denuncia por maltrato en algún momento, que se ha apelado a la ley de lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Sin embargo, no ha habido un abrigo suficiente para frenar las agresiones del conviviente y de la familia del conviviente. La muerte que ha tenido María Isabel Pilco ha sido una muerte desgarradora, donde ella ha estado postrada en cama por más de una semana sin tener una debida atención médica, ni nada fuera eso, sino padeciendo todo tipo de dolores, de hemorragias internas, al punto que ha fallecido de la forma que ha hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de pronto con la posibilidad de ver la luz al final del túnel, de tener la posibilidad de que se haga justicia, de que se detenga la violencia en tu contra? Las mujeres se están animando a denunciar, las familias se están animando a denunciar, pero no pasa nada. René, dentro de las preocupaciones que te manifestaba, la primera, necesitamos científicamente, con estudios estadísticos, demostrar si efectivamente el grado de violencia se ha elevado. Los datos con los que trabajamos, la ley 348 decía que de cada 10 mujeres, 8 sufrían violencia. Hoy recibo el dato de que son 7. ¿Redujo o aumentó? Necesitamos comprobar eso. Si aumentó, se supone que de cada 10 mujeres, 10 deben sufrir violencia o más. O si se visibilizó, las 6 mujeres que no solían denunciar, de pronto hoy aparecen denunciados y visibilizados. Es el primer dato que necesitamos y forma parte de la preocupación y tema pendiente del Estado. Segundo caso de preocupación. Decía el coronel, si no me equivoco, que hay más de 7.000 denuncias solo en el Alto. ¿Qué pasa con esas denuncias? Resulta que no entran a proceso penal, que muchas de las mujeres, y esa es mi mayor preocupación, María René, desisten de seguir con el proceso porque no quieren ser abandonadas, porque pensaban que el llevarles a denuncia nada más podía hacerles cambiar de actitud. Y sepan las mujeres en nuestro país que no va a cambiar esa actitud, que va a volver. Y la tercera preocupación está casada a esta segunda. Tiene que ver con las medidas de seguridad que las autoridades, una vez que reciban la denuncia, deban disponer. Uno, la separación inmediata de la agresora o el agresor. Segundo, deben establecer también tratamiento psicológico para las y los agresores. Eso dice la ley 348. Entiendo que estamos aplicando paulatinamente la ley, pero en definitiva estas medidas de seguridad urgentes deben ser dadas mínimamente como precaución inmediata, y es un tema que no hemos visto a lo largo de la aplicación de la ley, y espero sinceramente que Ministerio Público y Policía Boliviana puedan aprender bien estas medidas para poder rescatar a las mujeres que inicialmente denuncian y puedan salir de esa situación de violencia, que es muy difícil, de tener una consecuencia tan terrible como la que ha vivido la compañera Pilco, ¿no? No hay nada más difícil que romper el círculo de la violencia, pero tenemos más denuncias. Y hoy día, mire, coronel, he quedado impresionada, he monitoreado radios y habían mujeres que acudían a los medios de comunicación para quejarse del maltrato del que eran objeto en sus casas. Los medios de comunicación somos solamente medios. Bueno, es lamentable, ¿no? En varios medios de comunicación mi persona permanentemente está haciendo difusión de esta ley 348, que mucha gente incluso no conoce. Lo que decía la diputada es verdad.
mucha gente está sumisa, tiene miedo, no denuncia. Nosotros no podemos esperar que exista este tipo de hechos, ¿no? En la mayoría de los casos que hemos visto y que he visto personalmente, una de las causas de llegar a este tipo de hechos es de que las personas, especialmente las víctimas mujeres, no denuncian oportunamente. Nosotros la FERCB estamos trabajando las 24 horas del día, tenemos desconcentrado nuestras unidades policiales, tanto en el Alto, en la zona sur, en la central, en las estaciones policiales integrales y en 10 provincias. Por tanto, nuestro personal está desplegado en todos los lugares donde las personas pueden denunciar. No podemos esperar. La primera lesión, por muy leve que sea, o la primera violencia que reciban de parte de su pareja, tienen que denunciar. La ley establece claramente incluso de que la policía y el Ministerio Público pueden investigar de oficio los casos. Es necesario que la policía conozca, porque si no conocemos no podemos investigar, no podemos tomar medidas. El Ministerio Público, de acuerdo a la ley, le da las medidas de protección a la mujer de inmediato. El requerimiento. Muchas veces te dan esa recomendación y a las 3 de la mañana tu victimador, tu agresor, tumba la puerta y a ti con la puerta, ¿no? O sea, ¿por qué las víctimas no denuncian? En el pueblo se dice, en el diálogo del pueblo te dice, porque te han ganado la moral. No actúas porque te han ganado la moral. ¿Qué es ese te han ganado la moral? Bien, en realidad para que una mujer pueda ser víctima de maltrato ha ocurrido una secuencia de eventos, ¿no? Para empezar, pues la violencia se establece dentro de cierto núcleo en el cual el agresor ha logrado establecer cierto control, dominio, poder sobre su víctima. Y esto lo hace a través de semanas, meses o incluso años de relación de pareja generalmente, ¿no? Si bien los primeros datos de maltrato ocurren incluso en el noviazgo, pues muchas mujeres enamoradas pues creen que el agresor va a cambiar. Hay una idea frecuente de que esa persona... El agresor no cambia. No cambia. Básicamente, pues el agresor, es bien interesante el perfil del agresor. No hay un perfil único, pero la mayor parte de los agresores y feminicidas incluso solamente son agresores con su pareja. No lo son con otras personas. El 80% no agrede a otras personas, a los vecinos, a los otros familiares. Incluso algunos de ellos son descritos como buenas personas, el vecino buen colaborador, el buen padre, el que de vez en cuando tiene algunos problemas. Entonces ahí pues esta persona empieza a maltratar sistemáticamente a la mujer. Cortando medios de comunicación, la mujer se ve pues cada vez más aislada de su familia, de sus amigos, es controlada, la parte económica es fundamental, muchas mujeres dejan de trabajar por atender a sus hijos, por cuidar a sus hijos, y pues al no tener ingresos económicos propios se quedan pues minimizadas. El varón ejerce el poder económico, luego pues los varones agresores generalmente van minimizando, ridiculizando, hostigando, maltratando a las mujeres, haciendo que su autoestima baje cada vez más, hasta el punto que se sienten inútiles, que no sirven para nada, que no pueden conseguir nada solas. Entonces tenemos ahí el abuso emocional, psicológico, que es mucho más perdurable que el abuso físico. Incluso víctimas de abuso psicológico están muchos años después de haberse separados, siguen sufriendo por el maltrato. Eso que le añadimos, que muchas veces pues la sociedad, la familia ve a la mujer como responsable del maltrato, es decir, se lo ganó. Algo así como que no has hecho lo que debías, no has cocinado a tiempo, no has esperado a tu marido. Deberías aguantar esto. Muchas ¿Qué habrás hecho pues para que te peguen? Muy frecuente. ¿Qué habrás hecho? Seguramente te lo merecías. Entonces muchas veces las personas de mayor generaciones mucho mayores pues han vivido así. Yo en consulta atiendo muchas mujeres que han vivido maltrato psicológico no de meses, sino 20, 30 o 40 años. Y que esos 20, 30, 40 años de matrimonio los han sufrido todo el tiempo. ¿Pero por qué han aguantado? Porque pues en su religión no estaba bien visto el divorciarse, el separarse. Estaba bien visto. Su familia no querían que se separen, qué iba a pasar con los hijos. Ella no se sentía capaz de poder trabajar por sí misma y poder mantener a su familia. Entonces son muchos los factores que, bueno, uno diría, hay maltrato, sepárate. Teóricamente es fácil, pero en la práctica es tan complicado. Estas mujeres sufren tanto. ¿Por qué es tan complicado? Porque, claro, cuando uno ve un caso de violencia dice, ah, no, pero esta podía haberse, así además, ¿no? Esta podía haberse separado, esta podía haber hecho algo. ¿Puede hacer algo? Por el vínculo que han establecido el maltratador y la víctima. ¿Por la codependencia? Codependencia es un buen término, ¿no? En donde el maltratador básicamente se muestra como la salvación. Y yo te estoy protegiendo, yo te estoy cuidando. Y a cambio tienes que aceptar esto. Ahora, es bueno tal vez que apelemos a las pantallas para decir esto. Es muy difícil romper un circuito de violencia. Muy difícil. Se necesita mucho apoyo a la víctima.
Porque la víctima es eso, es víctima, no es una persona tonta que no sabe pelear por sus derechos, porque se cree que es una debilidad de la víctima, y no es una debilidad. O sea, se cree que la persona que es víctima de un ejercicio de violencia es una inútil, es una persona que no, es incapaz de reivindicar sus derechos. Así es, se suele ver así a la víctima, ¿no? Y no solo eso, las personas lo ven así, sino la misma víctima se siente así. Yo no soy capaz de poder salir de esto, y si salgo de esto, ¿cómo lo voy a hacer? Incluso pues cuando la víctima intenta escapar de la situación, es frecuente que aumente la agresión. Algo así como que me salgo de casa porque me pegaste, cuando vuelve le va peor, es frecuente. Si se separan, generalmente el agresor suele hostigar y suele pues incluso manipular con la tenencia de los hijos, ¿no? Si te vas, yo me quedo con los hijos. O con amenazas, te voy a matar a los hijos. O me mato yo. Entonces son muchos los medios de manipulación que el agresor va ejerciendo pues a lo largo de mucho tiempo y pues logra controlar bastante bien, por así decir, a la víctima. Qué difícil la temática. Y eso nos perjudica bastante, esa condición de inferioridad que tiene la mujer, manifestada acá por el doctor. Eso nos perjudica pues, en la investigación, porque se atreven ellas a denunciar. Un día sí se atreven por la influencia de alguna persona que ha leído la ley o porque le han orientado de esa forma. Pero a los 2 días, al día siguiente, ya abandonan el caso. Por tanto, más bien esta ley es un poco sabia en ese aspecto, cuando dice que nosotros de oficio debemos continuar. Pero lamentablemente, ¿qué hacen? Incluso ellas se cambian de domicilio, hacen otro tipo de hechos para que no podamos llegar a donde el agresor. Entonces, por esa situación, ¿no? Por esa dependencia que existe de afectividad, tanto tomando en cuenta la parte económica, los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, nos perjudica la investigación y muchos casos hay abandonados y el agresor no está sancionado, no le hemos dado la medida de protección a esta persona. Qué difícil. Sigue paulatinamente la agresión hasta la muerte. ¿Qué es lo importante? Ojalá no lleguemos a la muerte, ojalá denunciemos a tiempo, ojalá la ley, diputada Paco, le esté acompañada de dotación de recursos. Tengo nada de tiempo, pero me preocupó una declaración hoy de la Gobernación de Santa Cruz, donde decían con esto de la reducción de ingresos por el tema petróleo, por el IDH, decían que, bueno, se tenían que cortar algunos programas de asistencias y se mencionó, no sé si por lapsus o por convicción, se mencionó el tema de la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Ojalá que no sea así, ojalá que se entienda que lo primero que hay que precautelar es la vida, y al precautelar la vida de una mujer, la educación, formación y bienestar de una mujer, se está precautelando el bienestar, educación y mejores condiciones de toda la sociedad. Muy chiquitito para el cierre, por favor, diputada. María René, en el caso de Santa Cruz, esperemos que sea efectivamente un lapsus. Segundo, necesitamos activar la responsabilidad social, la prevención comunitaria, tal cual dice la ley, a nivel de todas las organizaciones sociales. Segundo, la responsabilidad municipal. Y lo tercero, más importante, que aquellas mujeres que hayan salido de situaciones de violencia puedan organizar estas promotoras comunitarias para ayudar a otras mujeres a salir de situación de violencia y así no lamentar más muertes. Me siento indignada, me siento de verdad muy impotente en este momento, María René, al igual que toda nuestra gente. Por eso comprometámonos a cambiar de forma de vida y aprendamos a vivir bien, compartiendo, queriéndonos entre nosotras y nosotros. Todos, en definitiva, que no hayan más casos como el de María Isabel Pilco. A ella dedicamos este debate y hacemos una causa común. Hay que detener la violencia contra la mujer y contra el más débil. Vámonos a pausa. Muchas gracias.